Pues Sí. compartirles, querido grupo Extremaní, buenas noches. En la medida que se van uniendo, pues ahí va quedando también grabado para poderlo compartir con otras personas que seguramente por alguna circunstancia no se pueden unir. Tengo el gusto de presentarles al padre Héctor Vidal Gutiérrez Galindo, sacerdote vicentino, quien nos va a compartir precisamente esa experiencia de la congregación, quiénes son, qué hacen, y después nos va a invitar a un momento de oración desde esa experiencia de fe que él vive. Vidalito, bienvenido. Ese es el grupo Getsemaní, como te decíamos al inicio, oscila siempre entre 20 y 40 personas cada martes, y pues bueno, nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo nos llene de esa sabiduría y templanza para poder acoger tus palabras. Bienvenido y pues somos Gracias. oídos tuyos. Bueno, muchas gracias a Fabián y a todos por la invitación. Yo soy, como dice Fabián, vicentino. Pues nací en Bogotá, pero toda la vida la he vivido aquí en Facatativá. Conocí a la congregación de la misión, a los padres vicentinos aquí en Faca, cuando llegaron a dirigir el colegio seminario. Allí hice todo mi bachillerato y luego pues vocacionalmente tomé la opción de irme para la comunidad de los vicentinos y me ordené en 1987. Llevo un tiempo aquí en la casa en Facatativá. Eh, pues me acompañó y me acompaña todavía un poquito la enfermedad de un cáncer, entonces con todo lo que conlleva el tratamiento y pues el seguimiento que hay que tener de cuidado, y gracias a Dios pues vamos bien. Entonces, en primer lugar, pues para hablar un poco a los que conocen, pues refrescarle algunos elementos, datos de la vida de San Vicente de Paúl y de la espiritualidad vicentina. Y pues a los que no lo conocen, pues qué bueno que conozcan este santo, que en Colombia pues la espiritualidad vicentina pues ha tenido un gran auge y pues está en los lugares más pobres, necesitados también de nuestro país. San Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581 y nació en una casa rural a las afueras de una aldea que llamaba Puy, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Das, en la región de las Landas, al suroeste de Francia, cerca por allá a Das, a Lourdes, para los que conocemos en esa región. Allí todavía cerca existe un lugar, el pueblito se llama San Vicente de Paúl hoy, y hay un lugar que nosotros llamamos el Versó, y es el lugar de nacimiento de San Vicente de Paúl. Y allí hay una casita al estilo de la casa de San Vicente de Paúl, se construyó, y al lado hay una encina, que era el lugar donde San Vicente pues eh, recurría mucho en su niñez y juventud. Y esa casa perdura hoy y es el lugar de peregrinación de muchos vicentinos allí para recordar y vivir la espiritualidad de San Vicente de Paúl. Sus padres se llamaban Jean de Paul y Bertrand de Moras. Tuvo 6 hermanos, él era el tercero. Era una familia campesina, una familia modesta, pobre, y pues San Vicente de niño tuvo que contribuir a su familia y lo hizo, como es esa región de las Landas, pastor de ovejas
y de cerdos para colaborar pues en la economía de la familia. Pero muy pronto fue mostrando su inteligencia tan despierta, que llevó al papá, a, a don John de Paul, a pensar en que su hijo podía hacer alguna carrera. Y expresamente, pues el papá se le ocurrió pues esa carrera, la eclesiástica, porque pues según la vivencia, la tradición allí, pues se podía obtener algunos recursos económicos para el sostenimiento de la misma familia. Y esa fue la primera idea y la primera ambición de San Vicente de Paúl. Estudió la primaria y sus primeros estudios de secundaria en Das. Posteriormente su filosofía y la teología la hizo en Toulouse durante 7 años. También algunos estudios los hizo en Zaragoza. San Vicente se ordenó muy joven, a los 20 años, en 1600, con esa intención, como les decía, de ser párroco de inmediato y así poder ayudar pues a la situación económica de su familia. Ya en 1604, a los 4 años, obtuvo la licenciatura en teología. Luego hay una historia que en 1606 fue capturado por unos piratas en un viaje a Narbona y fue vendido y permaneció como esclavo en Túnez y allí pues él prestó también un servicio. Se dice que logró huir y regresó a Francia. Es un tiempo de San Vicente que aparece en la historia, algunos de esclavitud, algunos discuten, historiadores de San Vicente, sobre esta realidad, porque no hay una evidencia histórica real, pero es lo que los que acompañaron a San Vicente cuentan de él ese momento histórico. En 1612, San Vicente ya se le confía una parroquia, la de Clichy, y ejerció allí durante 20 años como párroco y capellán de una familia aristocrática. Además fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de los galeotes, de los esclavos precisamente. En toda esta tarea y esta misión, San Vicente conoció al cardenal Berulle, allí en París, quien sería su padre espiritual durante mucho tiempo. Se dice que mucha parte de la espiritualidad de San Vicente la tomó del cardenal Berulle. Comenzó entonces su actividad también como catequista, pero se convirtió muy pronto en tutor de los niños de precisamente esa familia aristocrática que eran los marqueses de la familia Gondí. Durante 4 años permaneció allí, lo llevaron ellos, la familia Gondí, sobre todo para que le enseñara la catequesis y formara a sus hijos. Y es allí donde precisamente en esta realidad, en estas circunstancias, pues era una gran extensión de tierra, entonces de propiedad de los Gondí, entonces San Vicente empieza a darse cuenta de la brecha que hay entre ricos y pobres, no solo desde el aspecto material y social, sino también el moral, el cultural. Y entonces todas estas preocupaciones de San Vicente al ver esa realidad, pues fueron compartidas por la marquesa de Gondí. Y entonces puso a disposición una gran suma de dinero para que San Vicente estableciera una misión de predicación de 5 años entre los campesinos de toda esa extensión de la familia Gondí. San Vicente comenzó a hacer ese trabajo, pero no encontró otros sacerdotes que lo apoyaran en esa tarea.
y desistió dejando temporalmente allí esas tierras de la familia Gondí y se fue a trabajar a una parroquia rural que se llama Chatillon. Y allí en Chatillon, pues el contacto con las miserias de los campesinos, pues lo fue sacudiendo más profundamente. Digamos que en la familia Gondí, allí en Chatillon, en ese contacto y realidad con los pobres, fue teniendo San Vicente su conversión. Esa idea de ser un sacerdote para sostener a su familia fue cambiando inmediatamente y hay una conversión, pero no es una conversión pues así alarmante, ¿no? No, la fue teniendo poco a poco. Todo esto hizo que surgiera en San Vicente eh, el trabajar por la caridad. Y entonces comienza a fundar la Confraternidad de la Caridad. Vicente se hizo cargo como el primer gesto de una familia donde había enfermos, una familia que no tenía que comer, y entonces organizó allí en Chatillon una solidaridad de los propios feligreses con esta familia. Y entonces eso tuvo un gran éxito y San Vicente pues comenzó a, a tener esas ideas de trabajar por ellos. Se dio cuenta, sin embargo, de una vez que la limosna eh, se hubiera acabado y la familia se hubiera hundido en la indigencia y por lo tanto necesitaba que esa caridad se organizara, que fuera algo más eficiente para servir a esta familia y a otras familias necesitadas de la zona. Y entonces, el 20 de agosto de 1617, organiza la primera célula de la caridad vicentina. Comienza la caridad vicentina a organizarse para ocuparse de ello en ese sentido. Y serían unas mujeres a las que comenzaron a llamar las siervas de los pobres. Y entonces esa asociación creció grandemente y obtuvo la aprobación pues, del obispo allí de esa región, que era de Lyon. Y entonces San Vicente comienza a sentir un gran amor y ver que era el camino para dedicarse más enteramente a transmitir algo de ese amor que él sentía por los pobres y necesitados. Y nos decía muy bien a todos desde ese tiempo, amemos a Dios, hermanos míos, pero amémoslo a nuestra costa, con el trabajo de nuestros brazos y el sudor de nuestra frente. Entonces San Vicente comienza a hacer ver que el amor a Dios se tiene que manifestar con el trabajo diario, cotidiano y con el sudor de la frente. En 1622, San Vicente se relaciona mucho también con San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales había fundado la Orden de las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Santa María. Las Hermanas de la Visitación que conocemos nosotros fueron fundadas por San Francisco de Sales y entonces comienza también una relación profunda entre San Vicente de Paúl y San Francisco de Sales. Entonces comienza a tener también de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Y San Francisco en 1622 lo nombra como superior de los conventos que había allí en París de la Orden de la Visitación. Por eso nosotros también pues tenemos una buena relación con las hermanas de la Visitación. Todo esto lo lleva a ver a San Vicente que era necesario la formación del clero y los lazaristas.
Entonces, el trabajo de San Vicente no se limitó solo a esas nuevas fundaciones de la caridad, sino que ya en 1618 había empezado a predicar la palabra de Dios en los pueblos y los sacerdotes se iban uniendo a él. Y así nació una nueva comunidad que gozaba del apoyo económico de la familia Gunti. Y es así como San Vicente va organizando un estilo de vida con estos sacerdotes y comienza a organizar como unas normas, y es lo que nosotros llamamos las reglas de San Vicente de Paúl, unas normas, y todavía nosotros tenemos esas reglas, esas normas eh, que han ayudado a iluminar toda la espiritualidad vicentina, pero que se concreta hoy con las constituciones que nosotros tenemos actualizadas, pero las reglas van al lado de las constituciones porque allí encontramos una gran riqueza y una gran espiritualidad vicentina. Y entonces, dentro de esas reglas, que no era fácil, estaba la necesidad de vivir juntos. Entonces, San Vicente a todos estos sacerdotes que le iban ayudando en la misión, les hizo ver que había que vivir en comunidad, que había que vivir juntos, que había que renunciar a los oficios eclesiásticos más ambiciosos, que había que ocuparse de la asistencia espiritual de los pobres, especialmente los prisioneros, enseñar el catecismo. Y entonces comienza entonces precisamente a fundar este grupo y comienza entonces a darle organización a la congregación de la misión. Más tarde llamada también pues la congregación de los padres lazaristas, en razón de que allá en París, en el convento donde estaba ubicada la comunidad, se llamaba San Lázaro. Desde ahí muchos en Francia y en muchos países de Europa nos conocen es como los padres también lazaristas. Entonces San Vicente se va dando cuenta de la ignorancia de los campesinos y que esa ignorancia de los campesinos, sobre todo en la parte de la fe, estaba asociada a una mala preparación de los sacerdotes. De aquellos sacerdotes que se ocupaban de los campesinos no estaban bien preparados y por lo tanto pues los campesinos no estaban bien preparados en este campo de la fe. Y por eso San Vicente entonces al lado de pensar en la misión, en los campesinos, comenzó a comprometerse en la formación del clero. Y por eso nosotros nuestra espiritualidad es las misiones y la formación del clero. Pero, ¿cómo lo hizo San Vicente? Pues de acuerdo a la realidad, a las situaciones que se estaban viviendo en ese tiempo, pues promovió unos ejercicios espirituales. Entonces, reunía a los sacerdotes para hacerles ejercicios espirituales y allí les daba en esos ejercicios espirituales una formación. Y comenzó a dar unas conferencias, mire qué coincidencia, que se llama la conferencia de los martes. Digo coincidencia porque mire, ustedes precisamente tienen este grupo de reunión, de encuentro los días martes. Y San Vicente todos los martes reunía a los sacerdotes y les daba unas conferencias. Entonces, allí los sacerdotes se reunían, no solo San Vicente les daba una orientación, una charla, sino que ellos relataban todas sus experiencias de apostolado y se motivaban mutuamente para ser fieles a la vocación sacerdotal, a la vida de la santidad. Entonces así nace la congregación de la misión. Primero, podemos decir que
en 1617, un 25 de enero, en la convención de San Pablo, nosotros lo tenemos como una fecha muy del nacimiento de la congregación, porque allí fue, como les decía, que San Vicente dio ese discurso, esa homilía ya en Chatillon de Don, sobre esta realidad de los pobres, y comenzó todo ese engranaje de la misión y a reunir a estos sacerdotes. Entonces, en 1617, y la fundación de la comunidad eh, eclesiásticamente fue en 1625. Entonces, ya el año entrante, precisamente, nosotros vamos a cumplir 400 años de la fundación como congregación de la misión. Bueno. Luego, al lado de los misioneros vicentinos, están dos ramas, digamos así, femeninas, que son las hijas de la caridad y las damas de la caridad, familias, digamos, de la caridad. Entonces, Vicente regresa al castillo de los Gondí, pero para ocuparse de la promoción humana y material de los campesinos. Luego se trasladó a París, porque era en las ciudades donde las diferencias sociales, pues entre los que tenían todo y los que no tenían nada, eran mayores, y sobre todo allí en París. Entonces él sintió que era allí donde tenía que intervenir, que vivir, y y allí entonces, en París, muchas mujeres nobles, muchas mujeres de la aristocracia, muchas mujeres adineradas, eh, sentían ese deseo de hacer caridad y de contribuir económicamente a las obras, sobre todo las obras de San Vicente. Lo buscaron a él porque habían escuchado a él. Y así nacieron entonces las damas de la caridad, entre las que se encontraba incluso la futura reina de Polonia. Entonces las voluntarias vicentinas, que de pronto ustedes conocen en muchos lugares aquí de Colombia, entonces son las damas de la caridad. Ese grupo de señoras que tenían recursos y entonces querían reunir esos recursos para las obras de caridad, para servir a los pobres, pero no solo ellas con ese dinero, sino también ellas mismas trabajar en ese ámbito de servicio a los más pobres. Bueno, el trabajo más importante que hicieron estas mujeres fue en 1634 con la apertura de un hospital allí en París. Pero las damas no eran suficientes, tanto en número como por su posición social, y no podían hacerse cargo de las ocupaciones de los más humildes. Entonces, pues tenían sus familias, tenían sus quehaceres diarios, entonces iban un momentico, iban unas tardes a ayudarle a San Vicente en el servicio de los más pobres. Entonces, San Vicente se da cuenta que no es del todo eficiente ese trabajo con los más pobres allí en París. Y entonces se idea en 1633, funda la Congregación Femenina, muy innovadora para la época. Son las hijas de la caridad, las hermanas vicentinas. Y entonces San Vicente era para la época. Hoy en día las hermanas vicentinas vemos que es como cualquiera otras hermanas, porque ya la mayoría de comunidades religiosas son dedicadas al apostolado, a diversos trabajos externos, pero en aquella época las religiosas eran las que se conocían, y quien se metía de religiosa era las religiosas de los conventos. Entonces eran las monjas. Entonces San Vicente no quería que fueran monjas encerradas, alejadas del mundo,
y dedicadas a la contemplación, sino que fueran unas hermanas, hermanas de los últimos que vivieran junto a ellos. Los últimos para San Vicente eran los pobres, que vivieran junto a ellos en el mundo y los atendieran diariamente. Entonces, funda así a las hijas de la caridad. Entonces, por primera vez las mujeres consagradas también participarían en el apostolado activo. En aquel tiempo participaban en las comunidades religiosas, en la vida de oración, en la vida de contemplación, y San Vicente quiso que ellas trabajaran de una manera activa en el apostolado. Aún hoy las hijas de la caridad son pues una rama femenina muy grande en la iglesia. Y esa fundación, para los que saben, la hizo junto con Santa Luisa de Marillac. Santa Luisa de Marillac también era parte de una familia aristocrática y ella era una mujer también viuda, entonces allí comenzó San Vicente con ella, en ese ámbito de las damas de la caridad, a reunir algunas mujeres que fueran dedicándose de una manera completa a ayudarle en este servicio y atención directa con los pobres. La obra vicentina. En 1638 se encargó de la obra de los niños expósitos, de los niños abandonados. Más de 300 eran abandonados anualmente en las calles de París. Según los casos, asignaban un número de las hijas de la caridad a la obra de los niños expósitos. Se dice que en aquel tiempo ya existían 13 casas dedicadas de las hijas de la caridad para recibir a todos estos niños expósitos, a todos estos niños abandonados. En 1647 esta obra tuvo su peligro de acabarse y tuvo que recurrir a las damas de la caridad para que vieran a los niños expósitos como a sus hijos. Entonces, digamos, les entregó otros hijos a estas mujeres para que ayudaran en esa tarea, en esa misión de poder sostener estas obras de los niños expósitos. De 1643 a 1652, San Vicente de Paúl sirvió en el Consejo de Conciencia en París, que era un cuerpo administrativo selecto en París que aconsejaba al rey en lo referente a la elección, sobre todo, de los obispos. Entonces San Vicente estuvo allí, al mismo tiempo fue amigo y consejero de muchos de estos guías espirituales de su tiempo. En el año 1648 sabemos que existe la guerra en Francia de los 30 años, está la guerra también de la Fronda, de lo cual pues viene una pobreza tremenda, cruelmente en París y otras poblaciones de Francia en 1653. Entonces, eso, digamos, fue también un momento importante para la congregación de la misión, para San Vicente de Paúl, para las damas de la caridad, para las hijas de la caridad, dedicadas a este servicio de las consecuencias que dejaron estas guerras en Francia en ese tiempo. Entonces San Vicente ya tenía más o menos 70 años y comienza a organizar programas de socorros que eran inmediatos para repartir alimentos a los pobres. Y entonces allí en ese lugar que les nombré antes, que nos llamaban por eso los lazaristas, en San Lázaro, allí pues era el lugar donde se encontraban y alimentaban a miles de personas con la ayuda de las hijas de la caridad. Y entonces
organizó la caridad allí, colectas para recoger alimentos, para socorrer a estos pobres como consecuencia de las guerras. Las reglas de Vicente de Paúl. Entonces, relación de esta espiritualidad. Sabemos que Vicente murió en París el 27 de septiembre de 1660 a la edad de 79 años. Por eso nosotros tenemos la fiesta de San Vicente de Paúl, es el 27 de septiembre. San Vicente no dejó ninguna obra escrita, nada escribió. Su obra maestra fue la caridad, el servicio a los más pobres. Una caridad que fue un amor universal y abierto, que no tenía que poner barreras ni distinciones entre lo que se ofrece a Dios y lo que se ofrece al prójimo. Y entonces ahí viene cómo la espiritualidad, la vicentina, se basa sobre el doble descubrimiento de Cristo y de los pobres. Y la complementariedad de la oración y de la acción. Por eso San Vicente nos decía, dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Para San Vicente la oración era importantísima porque era allí donde nos encontrábamos con el pobre para ir con Cristo, perdón, para ir a servir a los pobres. Pero también el servicio a los pobres nos llevaba a una vida de oración y a una vida de contemplación. Entonces, San Vicente decía, en un lado van a encontrar el rostro de Cristo y denle la vuelta a la medalla y encontrarán el rostro de los pobres. Entonces, la vida de San Vicente fue esa, una vida de contemplación y una vida de acción. Y era lo que quería de la congregación de la misión, de las hijas de la caridad, de las damas de la caridad, que nos destacáramos por ser una comunidad de precisamente la promoción de los pobres. Entonces, toda la espiritualidad vicentina nuestra está, lo que yo les decía antes, condensada en las reglas. Nosotros tenemos el librito de San Vicente, donde están las reglas y donde están las constituciones. Entonces, las reglas es todo lo que San Vicente hizo, organizó en todos los aspectos de la vida de la congregación de la misión. Y las constituciones, que es todo lo actualizado precisamente de la vida de la congregación de la misión hasta el día de hoy. Entonces, esas reglas tienen unas características muy grandes y la espiritualidad vicentina se fundamenta en lo que nosotros llamamos las 5 virtudes vicentinas. Y entonces eso, San Vicente hace unos grandes escritos para nosotros de las 5 virtudes vicentinas, y que son la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo por la salvación de las almas. Entonces esa es la espiritualidad vicentina. La sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo por la salvación de las almas. Digamos, ahí se condensan todas las reglas de San Vicente de Paúl. Y al lado de la espiritualidad vicentina están las constituciones y están nuestros votos. Entonces, los votos de pobreza, castidad, obediencia y un cuarto voto que tenemos nosotros, que es la estabilidad en la congregación de la misión. Entonces,
digamos que nosotros no somos, por eso se llama congregación, no somos una comunidad en sí religiosa. La comunidad religiosa hace votos a los superiores, a las personas humanas. Nosotros los votos los hacemos, no son públicos, los hacemos es a Dios directamente, a Dios directamente. Entonces es como la diferencia. Hoy no nos diferenciamos mucho porque como las hermanas, como las hijas de la caridad, las vicentinas con las comunidades religiosas, nosotros los vicentinos y las comunidades religiosas hoy son también muy apostólicas. Tienen su apostolado, su trabajo, su espiritualidad. Entonces, no es tan fácil, pues, diferenciarnos. Pero en aquella época sí lo era. Nosotros no éramos una congregación religiosa, sino que era una congregación, donde se congregaban unos hombres para vivir la espiritualidad y pues se hacían los votos. Eso fue lo que fue difícil de conseguir de San Vicente de Paúl para, precisamente para conseguir la fundación de la congregación de la misión. Podemos decir que San Vicente de Paúl entonces fue canonizado por Clemente XII en 1737. En 1885 el Papa León XIII lo proclamó el patrono de todas las asociaciones de la caridad católica. Entonces, eso es así la espiritualidad vicentina, ¿no? Actualmente nosotros somos unos 3.106 miembros a nivel mundial. Tenemos 507 comunidades locales, estamos en 95 países. En Colombia somos 185 misioneros, estamos en Colombia y tenemos las regiones de Venezuela y en el África de Ruanda y Burundi tenemos 33 casas. Y aquí pues trabajamos en algunos seminarios diocesanos en Popayán, Cali, Bagué, Villavicencio. En unas misiones bajo Cauca, San Vicente del Caguán, Tierra Adentro y pues otros trabajos y colaboramos a otras provincias de América Latina, de Europa, del África, de muchos lugares. Creo que este encuentro amerita un segundo capítulo, Vidal, así que no archive mucho esas hojas, que aunque sí, San Vicente no haya escrito, usted sí escribió. Entonces, no, yo creo que podemos hacer perfectamente 2 capítulos de los vicentinos porque creo que las preguntas hay bastantes interesantes. Y ese segundo capítulo es cómo llegan los vicentinos a Colombia, cómo llegan a esta América, cómo empiezan a fundar las obras, ¿no? Cómo se empiezan a irradiar toda esa espiritualidad vicentina en la tierra colombiana, que creo que vale la pena despacio, que tú nos cuentes cómo están. Muchos detalles interesantes. No sabía que se había acercado a San Francisco de Sales, por ejemplo. Lo de los martes nos llama la atención, me llama muchísimo la atención lo de los martes. El otro nombre, ¿no? Las aristas. Las aristas. Las aristas. Ya sé por qué el canto de Lázaro, Lázaro, levántate, ya muy bien. Vidalito, desde ya agendado para el año entrante, Dios mediante, si nos tiene con salud y vida, el año entrante en uno de esos quintos, para que nos hagamos un segundo capítulo de los vicentinos centrados ya en esa parte misionera en Colombia, para no pasarla así como tan alto, porque sí, tú lo mencionas, las vicentinas, sé que estaban en algunos hospitales, en algunos centros de salud del adulto mayor, de los niños desamparados, pero pues bueno conocer un poquito esa parte de esa otra rama que fundó San Vicente de Paúl. Creo que quedamos con puntos suspensivos, no cerramos ese capítulo y pues vamos a ese segundo momento, Vidal, que nos quieres compartir desde esa espiritualidad en esos 5 pilares que nos mencionabas, ¿no? Sencillez, mortificación, ¿no es cierto? Y demás. Poder saborear un poco de esa lección como ustedes la miran y como queremos nosotros acercarnos a eso. Entonces, no sé, Angelito, si estamos de acuerdo, pasamos a ese momento
de la oración. Perfecto, perfecto, Fabián. Y muy Listo. bien, la propuesta del segundo capítulo queda en pie. Total, para hacer esa lección. Entonces, con esta encomendación nos colocamos de manera especial en la presencia que nos hace el Padre Vidal para este momento de oración. Bueno, lo quise escoger porque precisamente esta lección divina del próximo domingo es en torno al mandamiento del amor. Y fue lo que identificó a San Vicente, el amor a Jesucristo y el amor a los pobres. Y por eso a las hermanas vicentinas las llamó las hijas de la caridad, o sea, las hijas del amor. El Evangelio de hoy nos exhorta a vivir desde lo esencial, que se resume en un amor indiviso a Dios y al prójimo. Del reconocimiento de Dios como único Señor, surge la exigencia de amar al prójimo. Jesús llevará este mandamiento a su plenitud. Oremos. Señor Jesús, te preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ahí manifiestas el corazón de toda nuestra fe, la actitud y la disposición que debemos tener en relación a Dios y a los que nos rodean, pues nos hace ver que debemos amar a Dios y amar al prójimo, como expresión de nuestra búsqueda de ti y adhesión vivencial a ti. Señor, ayúdanos a confrontar nuestra vida con tu proyecto de amor, con lo que tú quieres y esperas de nosotros, para que cada vez más actuemos y vivamos como tú lo hiciste, como tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. Amén. Amén. Vamos a el primer momentico, que es la lección que nos dice el texto. En la medida que nuestro amor a Dios sea sincero y auténtico, esto lo expresamos en nuestra relación con los demás, donde se hará evidente aquello que sentimos respecto del Señor y nuestra fe se notará en la actitud que tengamos con los que nos rodean. Escuchemos. Fabián, si alguno quiere leer el texto de Marcos 12, 28, 34. Perfecto, yo lo proclamo. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces hay unas preguntitas que alguno de los que esté ahí, de los que estamos, puede responder. ¿Qué le pregunta el letrado que se acerca a Jesús? Una pregunta básica.
¿Cuál es el primer mandamiento? Así como comienza a examinar, me llama la atención que el escriba comienza a examinar al maestro. ¿Cómo le responde? ¿Cuál es la novedad que aporta el Señor a lo que exige la ley? Bueno, le responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y le aporta el segundo, ¿no? Es al prójimo amarlo como a sí mismo. Exacto. ¿Y cómo reacciona el escriba? ¿Qué le responde? Asintiendo la respuesta del maestro y aprobando en cada una de las afirmaciones. Bien has dicho. Eso. ¿Qué dice con respecto al culto, a los sacrificios que prescribía la ley? Dice que esos dos mandamientos valen más que todos los sacrificios y holocaustos que se le puedan ofrecer a Dios. Exacto. Vale más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios. ¿Y qué le dice Jesús? Que está muy cerca del reino de Dios. Exacto, no estar lejos del reino de Dios. Bueno, ese es el primer momento que nosotros descubrimos allí para nuestra vida de oración, nuestra espiritualidad. Segundo momento, la meditación. El amor es la norma suprema del cristiano, hasta el punto de que todo lo demás, incluso el culto que ofrecemos a Dios, carece de valor si no expresa amor al Señor y al prójimo. Con humildad y realismo, dejemos que este texto cuestione nuestra adhesión a Cristo y la manera como estamos viviendo nuestro compromiso. Voy a leer las preguntas y para que meditemos si alguno quiere de manera resumida decirlo. El amor de Dios parte del hecho que Él ocupa el centro de mi corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué importancia le doy? ¿De qué manera me relaciono con Él? ¿Qué leyes, normas, costumbres has colocado en tu vida por encima del amor? ¿Qué significa en tu vida amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Cómo lo expresas ante los demás? Jesús dice al letrado, no estar lejos del reino de Dios. ¿Qué te diría hoy a ti? ¿Por qué? Sabiendo que el amor es actitud y vida, ¿cuál es mi actitud con aquellos que tengo a mi lado? ¿Puedo decir que soy reflejo y presencia de Dios para ellos? Son preguntas que nos quedan en lo profundo del corazón, pero si alguno quiere expresar algo de este momento, lo puede hacer. La vida
espiritual de nosotros los creyentes precisamente se va fraguando, se va cincelando para poner a Cristo en el centro de la vida. Porque muchas veces uno se descubre que le está dando más importancia a lo que es accidental y no a lo esencial. Y entonces toda la espiritualidad es la lucha que se va teniendo, es darle el sentido cristiano a todo lo que hacemos, a todas las actividades, al cumplimiento de muchas normas, de muchos ritos, porque cuántas veces los ritos, incluso los sacramentales, toman más importancia que amar a los demás. Esa es como la síntesis que yo hago de todas estas preguntas. Ujú. Pasamos ahora a la oración. ¿Qué le digo al Señor motivado por su palabra? Jesús nos ha insertado en la dinámica del amor y desde allí estamos llamados a vivir amando. Concluimos nuestro encuentro agradeciendo el don de Dios y pidiéndole que seamos auténticos en nuestro amor. Si alguno quiere hacer una oración en voz alta, dirigiéndose a Dios, con alabanza, con acción de gracias o una súplica confiada, pues lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos produce esta palabra de Dios en nuestro corazón? Señor, que podamos descubrir en el amor a los pobres, a los necesitados, a los que están cerca de nosotros, tu amor. Y que podamos descubrir tu amor en el amor de las personas que nos ayudan a ser cada día mejores. Quiero colocar en tu presencia, Padre Dios, a esta querida Colombia, que cada vez vive unos momentos de tensión, en donde parece ser que la oscuridad y el manto quiere cubrirnos para que no descubramos tu amor, para que no lo evidenciemos y lo vivamos. Que no gane el poder, que no gane la ansiedad de mandar, sino que logremos descubrir en nuestro corazón lo que debe mandar, lo que debe reinar. Apacigua los corazones de nuestros líderes políticos, apacigua los corazones de los que están alejados de la ley e imponen su propia ley. Apacigua los corazones de los que vienen a estas tierras con una intención de hacer daño, de hacer maldad, porque tú hoy nos recuerdas en este evangelio que es amando al prójimo, como se demuestra que verdaderamente estamos construyendo el reino. Es amándote a ti por encima de todas las cosas. Esta Colombia que quiere sacar de sus entrañas ese corazón inmaculado a través de San Vicente de Paúl, que en sus distintas imágenes en su pecho tiene el corazón sagrado, nos recuerde esa intención de amarte, de practicar la caridad en cada una de nuestras realidades, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que sea un principio.
úngenos con tu espíritu para que podamos tener esa fe viva de trabajar por los más necesitados. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias en esta noche por ese amor tan perfecto que tú nos das, porque ese amor es incomparable, ese amor que tú nos das es único, Señor Jesús. Quiero agradecerte tu misericordia, tu bondad, el estar con tus bracitos abiertos, siempre recibiéndonos con nuestros problemas, con nuestras alegrías, con nuestras preocupaciones, pero estás ahí con ese amor infinito. Te pido perdón, Señor Jesús, por no saber amar como tú amas. Perdón porque muchas veces no sentimos el dolor ajeno, porque no nos ponemos en el lugar de los demás. No vemos esa caridad, no sentimos ese don de caridad. Perdónanos, Señor. Hoy te quiero pedir que nos ayudes cada día a aumentar ese amor, primero hacia ti, ese amor único, el darte el primer lugar a ti, Señor Jesús, como tú lo mereces. Ser el único y el centro y el principio y fin de nuestras vidas, Señor Jesús. Amado mío, enséñanos y regálanos cada día una gotita de tu amor para empezar a amar como tú amas. Gracias, Señor Jesús. Te amo, te bendigo y te doy gracias. Vamos a unirnos con el Salmo 17. Vamos a responder: el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. El Señor es nuestro Nuestro Dios. todo el Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar y mi libertador. El Señor es Señor es nuestro nuestro Señor. Dios, todo. solo el Señor. Todo Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. El Señor es nuestro Dios, Nuestro solo el Señor. solo el Señor. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. El Señor es nuestro Dios, solo el El Señor. Contemplación. ¿Qué me lleva a hacer el texto? San Vicente, en una conferencia a los misioneros sobre la caridad, afirma: esta caridad es de obligación, es un precepto divino que abarca a otros. Todos saben que en el amor de Dios y del prójimo están comprendidos toda la ley y los profetas. Todo se condensa en ello, todo se dirige allá. Y este amor tiene tanta fuerza y primacía que el que lo posee cumple las leyes de Dios, ya que todas se refieren a este amor. Y este amor es el que nos hace hacer todo lo que Dios pide de nosotros. Dadme a un hombre que ame a Dios solamente, un alma elevada en contemplación que no piense en sus hermanos. Esa persona, sintiendo que es muy agradable esta manera de amar a Dios, que le parece que es lo único digno de amor, se detiene a saborear esa fuente infinita de dulzura. Y he aquí otra persona que ama al prójimo, por muy vulgar y rudo que parezca, pero lo ama por amor de Dios. ¿Cuál de esos dos amores creéis que es el más puro y desinteresado? Sin duda el segundo, pues de ese modo se cumple la ley más perfecta. Ama a Dios
y al prójimo. ¿Qué más puede hacer? En un momentico de silencio, hagamos un compromiso delante de Dios como fruto de esta oración, de amor a Dios y de amor al prójimo. ¿Cómo lo voy a concretar? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dedicarme estos mandamientos. Gracias, Señor, por recordarme que sobre todo hay que amar al prójimo y también amarse a uno mismo, con la medida que tú nos amas y valoras. Dame la gracia de saber encontrar en mi vida esos agujeros en mi corazón donde nunca permití que tú vengas a reinar, donde en su lugar puse ídolos que yo mismo me fabriqué y que me doy cuenta que no llevan a la felicidad. Señor, que haga del amor la base de mi vida, y el amor también indica perdonar y buscar la justicia. Que siempre sea justo y siempre sea amoroso contigo y con los demás. Dame la gracia de reconocerte a ti como el único Dios verdadero y de poder seguirte y amarte en todo. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén. 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 Una feliz noche para todos. Amén. Miguelito, Gracias. igualmente, desde el grupo Getsemaní Gracias. Buenas noches. estaremos Bueno, orando. gracias por la reflexión. Estaremos orando por tu salud en este grupo, te tendremos muy encomendado en nuestras reuniones de los martes, haciendo eco a lo que hoy nos mencionabas de las conferencias de martes de San Vicente, pues ahora seguiremos orando por, no solamente por ti, sino por toda la comunidad vicentina, pero en ella muy especialmente por ti. Muchas gracias, Vialito, un abrazo, que descanses. Bueno, feliz noche. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muy amables. Todo Bendiciones Muchas para gracias. todos. Feliz noche. Bueno, Gracias. todos. Muy Chao. bien. Gracias. Feliz noche.